Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Una delicada situación se presenta desde hace varios días en la vía que une a Buenaventura con el resto del país. Las protestas de algunos habitantes de la zona y también los derrumbes por el invierno tienen parcialmente bloqueado el paso. La situación no es menor, pues el puerto de Buenaventura es vital para la economía del país por el porcentaje de mercancías que salen y llegan a nuestro territorio. Los manifestantes han advertido que se mantendrán los bloqueos hasta que el gobierno envíe representantes con capacidad de decisión. En la vía hacia Buenaventura, las comunidades han dado pasos intermitentes a los vehículos, pero a esta problemática se le suman deslizamientos y caída de árboles. En La Delfina, una de las zonas más afectadas, comunidades indígenas negras y raizales hacen presencia en la carretera para pedir atención del gobierno nacional. Estos son temas de mitigación de riesgos. Lo que no se ha hecho es desde el día 26 de octubre, que fueron la primera avalancha del río de Aguas que se desbordó y se llevó más de 40 viviendas. La preocupación es que el cierre de la vía ha causado pérdidas superiores a los 50.000 millones de pesos y los alimentos podrían aumentar su precio. Si esto no se soluciona prontamente, vamos a tener un tema de reemplazamiento de carga hacia Buenaventura y de Buenaventura hacia el interior muy complicado. Entre tanto, en la iglesia de Cisneros, la comunidad espera a los voceros del gobierno nacional para iniciar diálogos. En esta zona, cerca de 170 familias han resultado afectadas por las lluvias. Puntualmente está solicitando que el río de agua sea canalizado para que nos siga llevando viviendas para las casas de las comunidades indígenas, afros y campesinos de la zona. Y no ha habido como una intervención concreta del Estado, por eso el pueblo ha alzado su voz para ser escuchado y que se intervengan con acciones concretas para mitigar esta situación. Aseguran las comunidades que al no llegar a un acuerdo con el gobierno volverán a cerrar este importante tramo vial. Pero miren, para que ustedes se hagan una idea de la gravedad de esta situación, empresarios del Valle del Cauca calculan pérdidas por 17.000 millones de pesos diarios por cuenta de estos bloqueos. Los empresarios y transportadores están preocupados por la situación que se vive en la única vía de entrada y salida a Buenaventura. Mediacanoa es un corredor por el que transitan unos 6.000 vehículos particulares y de carga y se movilizan unas 50.000 toneladas diarias de alimentos y productos entre el puerto de Buenaventura y el resto del país. Hoy, la vía se encuentra afectada por recientes bloqueos por parte de la comunidad y constantes derrumbes. Tenemos a más de 3.200 conductores represados en la vía y están siendo víctimas también de la delincuencia. Según los empresarios del Valle del Cauca, por cada día que la vía está bloqueada, las pérdidas se calculan en aproximadamente 5.000 millones de pesos en sectores del comercio y turismo, 2.000 millones en sobrecostos de transporte y en cadenas de valor como la de los agroalimentos, las pérdidas por día llegan a los 10.000 millones de pesos. Cada día que se bloqueó la vía Buenaventura significó un sobrecosto del 2% por cada kilo de pollo y por cada huevo. Costos que al final terminan trasladándose en la cadena a todos los consumidores del país. La ola invernal con bloqueos generados por comunidades es insostenible y está generando muchos sobrecostos y pérdidas, sobre todo para la comunidad de Buenaventura. El 36% de las importaciones de grano, maíz y soya ingresan por el puerto de Buenaventura, por lo que los empresarios piden con mensaje de urgencia una solución a los bloqueos. Aunque se ha restablecido lentamente el paso de camiones de carga mientras se buscan acercamientos entre las autoridades y los manifestantes, lo cierto es que esta no es la primera vez que la vía Buenaventura se enfrenta a estos y otros problemas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ha podido llegar a una solución? ¿Qué tanto pueden afectar estos bloqueos al comercio en general justo cuando comienza esta temporada de fin de año? Para resolver estas y otras dudas nos conectamos a esta hora con Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle del Cauca. Bienvenido. José Miguel, muy buenas noches para usted y para todos los que nos ven en esta hora. Muchas gracias por la invitación a este programa. ¿Qué está pasando actualmente en la vía Buenaventura? ¿Desde hace cuánto se están presentando estos bloqueos, esta situación? Sí, lastimosamente en esta coyuntura se han juntado dos elementos. Uno es la ola invernal que está viendo todo el país y que en esta región
del Valle del Cauca ha sido muy fuerte, como lo mencionaron las comunidades. El 26 y 27 de octubre incluso se presentó una avalancha de deslizamientos de tierra que afectó a comunidades, a la vivienda, y también afectó la vía alterna que hay a Buenaventura, la vía Simón Bolívar, y que está completamente bloqueada. Desde el 27 de octubre, la vía Buenaventura, que se utiliza para vehículos pequeños de carga, de abastecimiento a Buenaventura, está completamente bloqueada para personas, para temas de salud, educación, está completamente bloqueada, y esto ha hecho que toda la carga y todos los pasajeros se concentren por la vía Media Canoa, que es la vía tradicional para el comercio exterior. Entonces ha generado un represamiento de carga, congestión, accidentalidad en medio de un contexto donde se presentan recurrentes deslizamientos, derrumbes de tierra que generan bloqueos intermitentes. Entendemos a la comunidad en cuanto a sus solicitudes por el tema invernal, pero han utilizado vías de hecho bloqueando la vía, como en este caso de la zona de Cisneros y la Delfina, y esto ha agravado la situación. Se suma al tema ambiental. Muy importante para el país y que ha generado sobrecostos que ustedes han escuchado, pero lo que más nos preocupa es que se está afectando la comunidad de Buenaventura, una ciudad que todos conocemos que tiene unos retos en materia social muy importantes. Y para darles un ejemplo, el hecho de que lleguen 6.000, 5.000 camiones a Buenaventura implica un tema de desarrollo, empleo y generación de ingresos. Si llega una tractomula a Buenaventura, el conductor tiene que desayunar, tiene que almorzar, tiene que adquirir una serie de insumos del comercio que no se están pudiendo generar, entonces esto genera pérdidas. Está el tema de la actividad portuaria, está el turismo que no se puede transitar, entonces se está afectando principalmente el tema de Buenaventura. Por otro lado, están las cadenas agroalimentarias que importan y exportan por Buenaventura. Aquí hay unos productos que se pueden ver afectados, como es el huevo, el pollo, el cerdo, porque por Buenaventura se importan los insumos y los alimentos para este tipo de productos, y esto lastimosamente puede incidir aún más en el problema de inflación que tenemos en nuestro país y afectar el poder adquisitivo de la familia. Entonces nos preocupa esta situación. Esto no es sostenible para Buenaventura, para el país. Esperamos que ahora que ya el alto gobierno está sentado con la comunidad y que se está permitiendo el paso, se pueda mantener así la situación y que se llegue a un acuerdo para mirar cómo de forma concertada se da solución a las solicitudes de la comunidad, pero no se obstruye el paso, porque realmente se afecta a todo el país y a toda la comunidad. Hay que ver el tema social también de los conductores, que no pueden tener unos servicios básicos, se ven afectados por temas de seguridad. Entonces se está generando unos impactos que agravan los que ya está generando la ola invernal en el país. Por eso hemos hecho un llamado para que se solucione lo más pronto posible el tema y que tenga en cuenta todas estas pérdidas para la economía nacional. Precisamente quiero poner eso sobre la mesa, el impacto que esto puede generar si continúa, porque como lo mencionábamos al inicio de este programa, prácticamente ya estamos a puertas de las festividades de fin de año. Obviamente usted mencionaba, está el huevo, el pollo, el cerdo, que son comidas que prácticamente son fundamentales para esta temporada y que incluso se incrementa el consumo. Si estos bloqueos continúan, si no se llega a un acuerdo, ¿cuál sería el impacto para el centro del país, sobre todo que los productos no lleguen por la ola invernal, por los cierres que hemos manifestado, pero también por lo que se está generando en las vías? Sí, lastimosamente esto quedaría un problema de oferta, disminuiría la oferta y la disponibilidad de estos productos. Asimismo, al encarecerse los costos de transporte y la misma abastecimiento a nivel internacional hace que lastimosamente se encarezcan los precios. Se estima que por cada día se aumenta en un 2% los costos en este tipo de productos. Entonces imagínense, llevamos 2 días y el impacto es grande, ya sumaría 4%, y si sigue esto pues sería insostenible y obviamente sería un tema muy grave en estas fiestas, porque también se importan por Buenaventura productos que son utilizados
para el comercio en las fiestas de Navidad. Entonces es un tema delicado porque agrava aún más la situación de inflación en nuestro país y perjudica obviamente a las familias. Edwin, hablemos de las soluciones. ¿Qué tan graves son las denuncias de las comunidades indígenas y raizales de la zona? ¿Está compleja la situación, ese diálogo que ellos necesitan y requieren con el gobierno nacional? Lo importante es que ya está sentado el alto gobierno, están en este momento pues en conversación, esperamos que lleguen a un acuerdo. Sí es importante tener en cuenta que sí hay un problema y un alto riesgo en varias zonas cercanas a Buenaventura, en la vía, afectaría también las viviendas y se debe atender de forma prioritaria. Hemos pedido al gobierno que esta zona debe ser atendida de forma urgente y prioritaria, incluso con un sistema de prevención para evitar que se presenten situaciones en zonas que se saben que son de alto riesgo. Entonces esperamos que pueda llegar a un acuerdo, que se dispongan de los recursos necesarios para atender esta necesidad y también esperamos por el lado de la comunidad que sea paciente. Nosotros también hemos pedido temas en cuanto a las vías, en cuanto a otras zonas de riesgo. Entendemos que el gobierno tiene que actuar, pero hay que ser paciente en esta manera y que no se utilicen vías de hecho y no se bloquee los corredores, porque esto agrava la situación y no contribuye a lo que queremos todos, pues de que haya un bienestar para toda la población. Entonces esperamos que el gobierno nacional sí le preste mayor atención a este corredor, a la zona de influencia, para que no se afecten las vías, las viviendas y se vea afectada el bienestar y calidad de las personas. Confiamos en que el gobierno nacional, en su espíritu de diálogo que ha manifestado desde el inicio, pueda llegar en los mejores términos a un acuerdo que permita, primero que todo, acabar con esta manifestación, con el bloqueo y, lo más importante, solucionar las problemáticas de la comunidad y de la zona, que entendemos que es en todo el país, pero ya lo han visto que en esta zona tiene uno de los elementos más fuertes. Es decir, hay un problema latente del mal estado de la vía y a esto se suma la inconformidad, como lo mencionaba, de los habitantes de algunas zonas cercanas por la poca presencia del Estado y del departamento. ¿Esto no es un problema o es un problema de nunca acabar, más bien? Sí, lastimosamente, incluso antes pues, de la hora invernal, se viene utilizando el bloqueo de la vía Buenaventura como un mecanismo de presión ante el gobierno nacional. Un mecanismo, incluso no lo hacen solo las comunidades indígenas o afrodescendientes, se han presentado manifestaciones del sector maderero, de otros sectores informales. Entonces vemos que de pronto ellos están viendo que es un mecanismo de presión ante el gobierno nacional, pero realmente están afectando la comunidad de Buenaventura. Ellos mismos se están afectando porque hay que entender que Buenaventura es una ciudad que se abastece el 80% de productos del interior del país. Y si se bloquea la vía, no se puede acceder a los elementos básicos, a la alimentación. Hay un tema de seguridad alimentaria, también a temas de servicios públicos como el gas, el petróleo. Entonces, es una situación que de pronto las comunidades consideran que afectan a todo el país, pero se están afectando también ellos mismos, porque al final de cuentas, en materia de comercio exterior, pues muchas empresas incluso les ha tocado tomar la decisión de exportar o importar por el Caribe o encuentran la forma de hacer sus operaciones por otro lado y se está afectando porque disminuye la carga del puerto de Buenaventura. Del paro nacional que vivimos el año pasado se vivió algo parecido con bloqueos que han perjudicado la competitividad pues, del puerto de Buenaventura y por eso hacemos un llamado también a la comunidad que se utilicen otros mecanismos de presión ante el gobierno nacional, pero sobre todo es importante que el gobierno nacional de forma preventiva atienda las solicitudes de las comunidades. Muchas veces hacen los mensajes con anterioridad cuando hacen las convocatorias para estas manifestaciones, pero el gobierno sí se está demorando en atender estos requerimientos y hemos pedido al gobierno nacional, al Ministerio del Interior, que se dé una atención especial a las comunidades que tienen diferentes solicitudes válidas que se tienen que tramitar de la mejor manera de acuerdo a lo que considere el gobierno nacional. Edwin, pero siendo consecuentes, entonces las comunidades tienen razón y tienen todos los argumentos para estar molestos por todo el tema del estado de la vía. Las comunidades, hablamos en general y en esta ocasión también, pueden tener
unas solicitudes que pueden ser pertinentes, pueden ser justas. El problema es el medio que utilizan, las vías de hecho, y que están agravando aún más la situación. Nosotros compartimos esa misma solicitud porque la ola invernal está afectando a las comunidades, al sector empresarial, a toda la población en general, genera un riesgo que afecta a las viviendas, las vías. Entonces, en ese sentido compartimos, y lo que no compartimos y nunca hemos compartido es que se utilicen vías de hecho que afecten el paso y el bienestar de la gente. Incluso quedan conflictos. Les comentaba lo que está pasando con los camioneros que se ven afectados en su integridad, en su seguridad, en el acceso incluso a un baño, por ejemplo, porque habían hasta ayer alrededor de 2.500 vehículos represados que implican también 2.500 familias esperando qué pasa con los conductores. Entonces es un tema social y debemos aprender como país a tramitar las diferencias o las solicitudes de otras formas, y ya se está volviendo costumbre esto en Buenaventura, porque ustedes lo han escuchado muchas veces en años anteriores, siempre lo queda en la vía, pero estamos haciendo esa invitación para que se haga de manera pacífica las diferentes manifestaciones y que el gobierno nacional atienda prontamente para que no crezcan estos problemas. Si crecen por un día que pase, pues cada vez va a ser más grave. Lo más importante cuando hay un problema es buscar soluciones. ¿Cómo se ha vinculado el sector productivo del departamento, de esta región del país, del Valle del Cauca, para ayudar a solucionar estos problemas? ¿Qué propuestas concretas han hecho? Sí, del sector empresarial siempre estamos atentos a todas las coyunturas, como lo hicimos durante la pandemia, que colaboramos en materia de seguridad alimentaria, en materia de reactivación económica, y ante esta coyuntura el sector empresarial, primero que todo, siempre ha sido solidario para atender las necesidades, sobre todo de la población vulnerable, que muchas veces se ha afectado en estos temas por el tema de la ubicación de estas poblaciones y por diferentes razones, y también hemos hecho un mecanismo de presión ante el gobierno para que atienda esas zonas de alto riesgo y que no deje crecer los problemas. Nosotros somos los interesados en que el gobierno atienda de manera responsable las solicitudes, que no deje crecer muchos problemas y se identifiquen claramente cuáles son las zonas de alto riesgo para que puedan actuar rápidamente. Igualmente, en conjunto con la gobernación del Valle del Cauca, trabajamos en procura de atender estas necesidades. Hay una necesidad de maquinaria, necesidad de equipamiento, faltan recursos. Esperamos que ahora, con lo que dispuso el gobierno nacional, de forma colaborativa, podamos priorizar las zonas más importantes que están afectadas, porque no es solo hacia Buenaventura, hacia el litoral pacífico, sino también en varias zonas, incluso del norte del valle, del centro del valle, que están presentando deslizamientos, desbordes de ríos. Es una situación grave donde el sector empresarial está comprometido, porque entendemos que si no hay pues un bienestar completo y un entorno saludable, pues no se pueden desarrollar ni los negocios. Entonces estamos por el punto de la solidaridad, de acompañar todos los procesos para atender esta crisis en materia de infraestructura y también en materia social. Edwin, ¿cómo explicarle a los habitantes de esta región del país y a los colombianos por qué no se ha podido solucionar de una vez por todas este problema? Tantos gobiernos tan evidentes, los derrumbes, el mal estado de las vías, las necesidades de las comunidades, y han pasado tantas administraciones y no se soluciona este problema. Sí, hay que separar dos temas. Uno es el tema de las zonas donde están ubicadas las comunidades, las diferentes poblaciones que están en alto riesgo, que hay que hacer un tratamiento especial, y otro es la vía del corredor logístico, que lo que pasa es que no está completamente en doble calzada. Hay alrededor de 35 kilómetros que no están en doble calzada, y sobre estos kilómetros siempre presentan constantemente derrumbes, deslizamientos. Históricamente, en los últimos 15 años, la atención cuando suceden estos hechos no ha sido muy rápida. El corredor viene siendo administrado por el gobierno nacional, por Invías. Muchas veces se demora la actuación, la reacción, no hay prevención, no hay un mantenimiento adecuado, no hay un tema de rehabilitación adecuado a lo largo del corredor, pero luego de un esfuerzo entre todas las fuerzas vivas de la región, con la gobernación del Valle, el bloque parlamentario, se logró que este año se adjudicara la concesión de Buga-Buenaventura, que próximamente, el próximo mes, nos indicó el ministro de Transporte y del Gobierno Nacional, van a firmar el acta de inicio. Y quiero
pues da como una buena noticia que esta concesión va a permitir, por un lado, terminar esos kilómetros que faltan de doble calzada, tener la vía completamente en doble calzada, y lo más importante es asegurar un mantenimiento permanente, una rehabilitación, y cuando se presenten hechos que pueden presentarse en esta zona, a una reacción oportuna para que no se bloquee la vía y para que la comunidad pueda transitar. Entonces, esperamos que esto mejore. Como usted lo menciona, esto lo hemos vivido en los últimos 15 años y tiene que ver con un tema de gestión del corredor logístico, de administración y de garantizar un nivel de servicio óptimo en este corredor, que es muy importante para carga de comercio exterior, para abastecimiento de la ciudad y para el tránsito de las personas, para temas de salud, temas de trabajo, temas de educación incluso. Entonces esperamos que el hecho de tener una concesión que administre este corredor solucione ese problema histórico que ustedes han escuchado siempre en Buenaventura y que es una queja recurrente que tenemos también desde el sector empresarial. Edwin, finalmente, a esto se suma también los problemas de inseguridad en Buenaventura. Aunque hay una tregua momentánea entre bandas o grupos ilegales, no pareciera que se tomen decisiones de fondo. Sí, hay un tema de seguridad muy fuerte que tiene que ver con toda esa problemática que hay a nivel del Pacífico, todo el Pacífico, incluso afecta a Cali. Estamos relacionados con Buenaventura, con el tema del narcotráfico, las bandas criminales. Se ha dado una especie de tregua, pero esperamos que esa tregua se concrete en algo realmente sostenible y que de alguna manera se resuelva el problema de fondo, que es un problema social, es un problema de generar oportunidades en todos los puertos a nivel mundial. El puerto no puede depender de un solo sector, no puede depender del sector portuario, del sector logístico, que tienen que trabajar. Eso es un solo componente, y yo diría que el 20%. Hay que desarrollar, incentivar la llegada de mayores empresas en otros sectores para desarrollar el turismo sostenible, el agro, el mismo comercio, y esto permita generar empleo, que es lo que genera el insumo para las bandas criminales. Entonces, el problema radica en tener una solución de empleo definitiva, porque Buenaventura es la ciudad del Valle que tiene el índice de desempleo más alto, y esperamos que se pueda generar empleo formal, que esa sería la solución de fondo. De igual manera, hemos pedido que las autoridades se tenga una actuación como de un comando conjunto de todas las fuerzas para atender las problemáticas de seguridad que confluyen en Buenaventura, que es como la capital del litoral pacífico. Esperamos que la policía pueda actuar, el ejército, la fuerza naval, y se pueda controlar los hechos, pero insisto que hay un tema de generar oportunidades, y en el acuerdo que se hizo lo que entendemos es que los jóvenes están pidiendo empleo, oportunidades para generar ingresos, y hay que hacer un trabajo muy fuerte de identificar empresas que puedan llegar a generar empleo, y también un tema de capacitación para cerrar las brechas de capital de estos jóvenes. Desde el sector empresarial ya hace tiempo venimos promoviendo eso, porque entendemos que el tema de juvenil después de la manifestación social es un tema que nos debe preocupar a todos. Sabemos la necesidad de la falta de oportunidades y estamos trabajando en eso, y Buenaventura debe ser ejemplo, pero para eso se necesita seguridad, tanto física como jurídica, para generar toda esa inversión que complemente el desarrollo y potencial de Buenaventura, insisto, en turismo, materia agropecuaria e incluso industrial a futuro, que eso es lo que falta, porque no hay suficiente generación de empleo en Buenaventura, y eso da oportunidad a que muchos jóvenes tengan que recurrir a temas delincuenciales. Edwin, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Con todo el gusto, un saludo para todos, y confiamos en que esta situación se termine y que a futuro tengamos una solución de fondo que necesita la región y el país. Esa es la palabra, una solución. Gracias a ustedes también por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.